La persona más amable de la habitación suele ser la primera en ser usada. No porque la bondad sea débil, no porque la ternura sea un error, sino porque el mundo tiene una costumbre extraña. Prueba, una y otra vez, aquello que no se defiende. Hay gente que no busca al más fuerte, busca al más accesible, al que responde de inmediato, al que escucha más de lo que habla, al que pide perdón incluso cuando no hizo nada, al que cede espacio antes de que se lo piden, al que piensa demasiado en no incomodar a nadie, hasta el punto de olvidarse de sí mismo. Y ahí empieza el problema. La persona amable suele vivir con una idea secreta, casi noble, casi infantil. Cree que si da suficiente, si comprende suficiente, si aguanta suficiente, los demás terminarán por respetarla de vuelta. Cree que su bondad será reconocida como una fuerza y que su paciencia funcionará como una prueba silenciosa de valor. Pero la realidad humana no siempre premia lo bueno. A veces, simplemente lo consume. No todo el que se acerca a una persona amable llega con maldad. Eso sería demasiado fácil. La verdad es más incómoda. La mayoría de las veces, el abuso nace de algo más ordinario, de la comodidad, de la costumbre, de la pereza emocional, de descubrir que alguien siempre perdona, siempre entiende, siempre arregla. Y una vez que el otro aprende eso, deja de ver tu bondad como un regalo, empieza a verla como una disponibilidad. Y una disponibilidad, en manos equivocadas, se convierte en una puerta abierta. La persona amable rara vez nota el momento exacto en que deja de ser tratada como persona y empieza a ser tratada como función. Primero le piden un favor pequeño, luego un poco de tiempo, después una disculpa que no le correspondía. Y cuando quiere darse cuenta, ya está sosteniendo el peso emocional de una relación entera, mientras la otra parte apenas carga con su propia sombra. Eso no ocurre con gritos. Ocurre con detalles diminutos, con mensajes sin respuesta, con favores no devueltos, con la manera en que alguien empieza a confiar en que tú vas a estar ahí, incluso cuando no lo merezca. La gente aprende tu límite no cuando lo dices, sino cuando lo toleras. Y la persona amable, precisamente porque no quiere parecer dura, suele tolerar demasiado. Confunde amor con aguante, confunde madurez con callarse, confunde compasión con permitirlo todo, confunde ayudar con desaparecer un poco de sí misma. Pero cada vez que dices, no pasa nada, cuando sí pasa, algo se rompe un poco por dentro. Cada vez que te adaptas a la incomodidad de otro, sacrificando la tuya, algo en tu interior aprende a callarse. Tu presencia pierde un poco de peso. Y el mundo, aunque no lo diga en voz alta, percibe ese peso. Porque la vida social funciona con señales invisibles. La gente no siempre mide lo que vales por tu bondad. Lo mide por cuánto espacio tomas sin pedir disculpas por existir, por cuánto te permites decir, por si tu presencia viene acompañada de límites o no. La persona amable que no tiene límites termina pareciendo disponible, y lo disponible se da por hecho. Eso es lo que más duele, que no te usan porque seas malo, sino porque eres confiable en el peor sentido posible. Confiable para aguantar, confiable para perdonar, confiable para sostener un vínculo que ya se volvió unilateral. Y así, poco a poco, el cariño se convierte en carga, la comprensión en desgaste, la empatía en cansancio. La persona amable suele ser la que más tarda en darse cuenta de que está siendo vaciada, porque no entra con intención de defenderse de nadie. No te rompen en un día, te enseñan a dudar de ti mismo a lo largo de los meses, convirtiendo tu paciencia en un hábito de autotraición. Un día empiezas a pensar, ¿por qué siempre soy yo el que entiende? ¿Por qué siempre soy yo el que da más? ¿Por qué siento culpa cuando pongo un límite? Porque fuiste entrenado para creer que poner límites te vuelve menos bueno. Y eso es una mentira muy bien vestida.
La bondad sin límites no es bondad, es exposición. Y el mundo no siempre respeta lo expuesto. A veces lo usa hasta que deja de servir. La persona amable comete un error muy profundo. Cree que si sigue siendo comprensiva, el otro terminará por ablandarse. Cree que el amor vencerá a la dureza. Pero el egoísmo no se corrige solo porque alguien lo entiende demasiado. A veces, al entenderlo demasiado, lo fortaleces. Porque le enseñas que puede seguir igual mientras tú sigues sosteniendo. La vida no castiga al amable por ser amable. Lo castiga cuando es amable sin estructura. Hay una diferencia enorme entre ser bueno y ser fácil de consumir, entre amar y permitir, entre comprender y desaparecer. La persona realmente fuerte no es la que deja de sentir, es la que aprende a sentir sin regalarse por completo. Y ahí está la gran lección. La amabilidad necesita arquitectura, necesita bordes, necesita una puerta que pueda cerrarse, porque si todo entra, todo te desgasta. Si nunca dices basta, nunca sabrás quién se queda por ti y quién se queda por conveniencia. El problema no es sentir demasiado. El problema es no saber cuándo el sentimiento dejó de ser amor y empezó a ser autoabandono. Hay momentos en los que la dulzura se parece mucho a la renuncia. Hay silencios que ya no son paz, son miedo. Y hay sonrisas que nacen del cansancio de discutir. Esto destruye más que una pelea, porque en la invisibilidad, el alma empieza a entender que fue reducida. Por eso debes aprender algo que duele. No todo el que recibe tu bondad la honra. No todo el que se beneficia de ti te respeta. A veces, lo más amoroso que puedes hacer por ti mismo es retirar tu energía de donde ya no es bienvenida. Cerrar la puerta. Dejar de ofrecerte donde solo saben tomar. Porque la bondad sin protección termina pareciendo debilidad. Y la debilidad visible atrae a quien busca comodidad, no verdad. A quien busca tu paciencia para no enfrentarse a su propia inmadurez. La claridad no te quita humanidad, te devuelve forma. Te enseña que no estás obligado a salvar a quien solo aprende a hundirte. Y cuando por fin aprendes a decir no, el mundo cambia de rostro. Algunos te llamarán frío, distante, difícil. Pero muchas de esas etiquetas aparecen solo porque dejaron de tener acceso ilimitado a ti. Y eso, paradójicamente, es una buena señal. Porque el día que tu bondad deja de ser fácil de explotar, empieza a ser verdadera. Ya no nace del miedo, nace del respeto por ti mismo. Ya no es una entrega vacía, es una fuerza consciente. La gente amable no necesita volverse cruel, necesita volverse visible para sí misma. Recordar que su valor no depende de cuánto absorbe, sino de cuánto conserva de su centro cuando todo alrededor intenta dispersarlo. Porque al final, el problema fue que diste sin muralla, sin pausa, sin filtro. Y el mundo, cuando huele una ausencia de límites, entra. Por eso, la persona amable que aprende a protegerse deja de ser fácil de usar. Sigue siendo buena, sigue siendo cálida, pero ya no se regala al primer gesto de hambre ajena. Ahí ocurre el verdadero cambio. No cuando dejas de ser bueno, sino cuando por fin entiendes que la bondad sin límites no te hace noble, te hace vulnerable. Y la vulnerabilidad, cuando no sabe defenderse, termina pareciéndose demasiado a una invitación.